Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y ya estamos en nuestra segunda parte del programa, segunda parte en la cual tenemos la oportunidad de saludar a muchísima gente querida que nos acompaña en distintas partes de nuestro mundo, comenzando con Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas en Venezuela, también a través de Musical FM que sirve a la ciudad de Guayana, allá al sur de Venezuela, también en los Estados Unidos a través de Fusión 90.7 FM y también, por supuesto, un abrazo especial a nuestra gente de CNC Florida Central, nuestro canal de televisión digital. Y en el viejo continente también enviamos un inmenso abrazo a nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Bueno, y en Bajo la Lupa continuamos analizando la crítica situación venezolana y quiero seguir incorporando los comentarios porque sé que la discusión se ha mantenido en nuestro foro como de costumbre y agradezco a ustedes todos los comentarios hasta el momento. Por ahí nos dice Lázaro Rodríguez, promuevan una justa intervención militar en Venezuela porque no se vea, otra salida que no sea a través de las armas, parte de lo que hablábamos. Dice Beatriz Wasserman, la conferencia episcopal de Venezuela con coraje y valentía se arriesga y apoya a los venezolanos. Sin embargo, el Papa Francisco nos dejó embarcados, apoyó un diálogo inútil y no se responsabilizó. Hay roces entre ambas instancias católicas, me refiero a la Conferencia Episcopal Venezolana y al Papa. Qué buena pregunta, intervención la que nos hace Beatriz. No sé si lo habrá, supongo que habrá discusiones importantes en el seno de la Iglesia Católica. Y coincido contigo, y no solamente el 2017, Beatriz, y a todos los que nos acompañan, el 2014 también. La Iglesia Católica intervino en los dos procesos y manifestaciones más fuertes en este tiempo de Maduro, y fue justamente en esta fecha, el 2014 y el 17. Lamentándolo mucho, en ninguno de los casos se llegó a nada, fueron discusiones y supuestos diálogos estériles, en los cuales finalmente la propia Iglesia Católica terminó saliendo, diciendo, no tiene ningún sentido estar acá, aunque lo repitió y además el Papa, aunque ya cada vez habla con algo más de fuerza sobre Venezuela, su discurso, lamentándolo mucho, no ha sido lo suficientemente fuerte o duro o coherente con lo que espera el pueblo venezolano, que es el que está sufriendo al fin y al cabo. Mercedes Cristina Quintero también con nosotros. Mariela Llerena dice: ¿qué te parece, Vladimir, la decisión de Alup de salir de la MUD? Lo tenemos en esta pauta justamente y el juicio abierto a sus hijos. Vamos a estar hablando de eso en unos minutos. Ignacio Frenhagen también con nosotros. Un abrazo, Ignacio. A ver cuándo nos comentas un poco sobre el tema del Mundial, un Mundial que ha traído tantas sorpresas. José Silva dice, el próximo gobierno será obligatoriamente socialista, se tendrá que seguir con programas sociales, la crisis obliga. La oposición no puede ofrecer una salida política, una dictadura de derecha, fuerzas armadas, corrupta y narcotraficante, no sale por la vía política. Por esto, lo que diga la oposición en estos momentos no tiene ninguna importancia. Rubén Rondel dice: lo del Papa Francisco es un golpe bajo, ya que no se pronuncia nunca y cuando lo hace es para felicitar o apoyar a la narcodictadura. Es parte del común denominador de la opinión del pueblo venezolano que le reclama a viva voz al Papa Francisco que se ponga del lado del pueblo, como lo ha hecho así la Conferencia Episcopal Venezolana. Todos, cada uno con sus errores, pero al fin y al cabo, allí está la conferencia dentro del país, llamando a los empresarios, llamando a los militares, llamando al pueblo venezolano. René Montes de Oca dice: existe una grave preocupación respecto a una intervención armada en Venezuela, pues no existe una oposición cohesionada, organizada, ni un liderazgo lo suficientemente fuerte para implementar un gobierno de transición mediático después de la caída del régimen. Por eso es poco probable que exista una invasión armada, pues sería muy grave un vacío de poder que conlleve una guerra civil, las consecuencias y las consecuencias que deriven de ella. Oscar Silvestri dice, dice el tema de los muertos. ¿Qué pasa? ¿Quién fue a apoyar cuando se pidió ayuda? Ya las personas no valen porque son maltratadas, incluso muertas. Fíjense que lo que dice Oscar es muy cierto. Y hay una corriente que ha denunciado y que ha dicho: hey, el pueblo venezolano ya puso sus muertos. Ya basta de pedir que salgan a la calle a seguir muriendo. Esa es una corriente del pensamiento que va por esa opción. Pero también me hace recordar lo que conversé con un buen amigo nicaragüense, que él me decía: hey, nosotros estamos allí luchando en Nicaragua,
Ya ven lo que ha ocurrido. Ortega ya ha asesinado más de 300, creo que van 311, 312 personas asesinadas en apenas 2 meses de protestas. Y lo que me dijo me impactó, porque él decía: en Nicaragua van a morir 5.000 personas, pero no vamos a salir de la calle hasta que Ortega salga del poder. Vamos a ver qué ocurre, por supuesto, hay que esperar. Pero me impactó escuchar a un nicaragüense con tal determinación. Y no hablo de uno que pues muy cómodamente necesariamente esté en Estados Unidos. Es un nicaragüense que fue también víctima del régimen sandinista, que fue reclutado cuando muy joven, fue llevado, armado y llevado a cazar a las guerrillas disidentes en su oportunidad, y finalmente pues logró escapar de Nicaragua, pero conoce el tema. Sus 2 hermanos fueron asesinados también en su oportunidad por los sandinistas, y me dice que el pueblo nicaragüense está determinado a rescatar su democracia. Vamos a ver. Ahora, en el caso venezolano, pues es cierto, hay que reconocer los muertos. ¿Qué? ¿Para qué sirvió? ¿Realmente logramos algo más allá de algunas acciones en concreto? Seguimos en dictadura y seguimos sin ver el norte claro. Piti nos saluda, Yankee dice, nos saluda desde Miami, bienvenido. René también, excelente programa, gracias René. Vicente Virgilio, un abrazo para ti especial. Osvaldo Elizondo también nos acompaña, gracias Vicente. Bueno, ya en minutos creo que se va a solapar, déjeme revisar, sí, ya de hecho debe estar arrancando el programa en CNN en español, en el cual pues tuve la oportunidad de participar. Fuentes confiables. Les invito a aquellos, bueno, cuando terminemos el programa, que quieran revisar en este programa con CNN. Estuvimos hablando sobre México principalmente. A los que les interesa el tema mexicano de inmediato, pues ya estamos al aire seguramente a través de la señal de CNN en español. Carlos Arturo Albarrán también nos acompaña desde Medellín. Willy Barachi dice: gracias por abrir este canal, gracias a ti por estar, un honor recibir sus comentarios, preguntas. Esa es la idea, para eso ha sido creado este espacio. José dice: René tiene razón. Así se vio cuando Chávez renunció en el 2002. Se comprende ese miedo o duda, es inevitable. Un gobierno de transición, quizás una junta cívico-militar, para mí es un paso obligatorio. Ruth Díaz Coser también está muy pendiente. Yamilet Suazo también. Lázaro Rodríguez dice: buenísimo tu programa y muy coherente para estos tiempos que le está tocando vivir en nuestro hermano pueblo de Venezuela. Felicitaciones, hermano, y que Dios ayude a la patria querida de Simón Bolívar. Gracias, Lázaro, y bendiciones para ti por tan buenos deseos. Rubén Rondel dice: el que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera. Y exactamente eso fue lo que le ocurrió a la oposición venezolana. Gracias a Dios, María Corina se mantiene firme. ¿Y qué clase de mujer, María Corina Machado? ¿Qué clase de ejemplo? El video que ha rodado por todo el mundo. Estuvo el viernes en el programa de Oscar Aza por Mega TV. Y aunque fue muy corta la entrevista, nos centramos a ver el video y a compartir nuestra opinión. Porque no hay cosa más poderosa que la valentía, y sobre todo cuando la valentía viene de una mujer como María Corina Machado. Tuve el honor de entrevistarla aquí en nuestro programa Américas Noticias, creo que hace un año y medio. Vamos a procurar traerla de nuevo, buena amiga de la casa. Y María Corina Machado no ha cambiado nunca su discurso. Ha sido un discurso vertical, ha sido un discurso coherente, ha sido un discurso de crítica. Y no solo la valentía que vimos cuando le propinó senda clase magistral a estos, no puedo decirlo de otra manera, lo voy a adjetivar, ampones supuestamente pertenecientes al SEBIN, sino también la vimos con su templante, con su fuerza, pararse enfrente de Hugo Chávez y decirle a él sí sus 4 cosas en pleno seno de la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, y con un Chávez más fuerte que nunca en su oportunidad. Bueno, María Corina agarró, se levantó y ha dejado su papel como político muy en alto, dentro y fuera del país. Lamentándolo mucho, María Corina no ha logrado, empatizar completamente con las masas populares en Venezuela. Pero créanme, es una mujer que tiene unas competencias y una formación, unas características que a mi juicio la llevarían a ser una firme candidata
A futuro, no lo digo ahora, no la quisiera para una transición, no creo que convenga para una transición, pero una firme candidata a ser la primera presidenta mujer en Venezuela. Yo creo que sin duda alguna hay que reconocérselo, hay que aplaudírselo, hay que respetarle ese temperamento que muchas veces se ve explosivo, pero tiene su coherencia en términos de fondo, uno entiende por qué ocurren las cosas. Así es, militares ascendidos para la lealtad al narcotráfico. Estamos hablando de casi 18.000 militares ascendidos, pero casi 17.000 militares ascendidos. 2.400% aumentos solo para sueldos de militares. Estamos hablando que un coronel te gana más de 200.000 bolívares, 200 millones de bolívares. Yo sé que eso aún no alcanza, pero estamos hablando que mientras un coronel te gana 200 millones de bolívares, un doctor que está operando en un quirófano en el hospital JM de Los Ríos, sin luz, simplemente con una luz de un celular, con un bisturí a medio, ¿cómo se llama? Esterilizar, porque no existen productos, sin poderle colocar la anestesia coherente, pero aún así procurando salvar al venezolano, no te pasa de 10.000, en el mejor de 10 millones, de 20 millones, para exagerarlo, en el mejor de los casos. Son 10 veces más lo que te gana un militar, que no hace nada. Y discúlpenme que lo diga así, pero es la realidad. No hace absolutamente nada. Los militares en Venezuela no han cumplido ningún rol, ni de controlar la seguridad pública. Yo sé que no han sido creados para tal fin, pero si la inseguridad desbordó a los organismos del Estado, pues entonces, ¿los militares para qué? No sirvieron para eso. Los han colocado en puestos claves de la administración pública. No hay más cosa aberrante que ver cómo han hecho de estas instituciones sus cajas chicas, han robado todo lo que han querido y luego se han ido. Son dueños prácticamente de PDVSA hasta que la terminen vendiendo, porque créanme y escríbenlo. Lo digo hoy y eso va a ocurrir mientras que el régimen continúe. PDVSA va a ser privatizada y va a ser vendida a los peores postores. ¿Quién sabe si se lo lleva a China, Rusia, Irán? No lo sé. Pero va a ser privatizada. Eso es inevitable. ¿Luego de qué? De que finalmente los militares que controlan todos los puestos de poder en la estatal petrolera venezolana terminaron de raspar la olla. Bueno, por ahí Sony dice que ese es el caso de Anulaza en Costa Rica. Bueno, es una realidad. Se está investigando, hay cuentas que están congeladas en Costa Rica a partir de esta investigación por lavado de activos y capitales de la empresa pesada al sur de Venezuela. Froila también, Coson está con nosotros, Sergio Restrepo, mi gran amigo y colega colombiano, Arelis Gómez, Karina Jiménez Alzolay, un abrazo para ti. José dice, el próximo gobierno venezolano será uno de transición, no democráticamente elegido. Este deberá establecer las condiciones para una nueva generación de políticos venezolanos que irán a elecciones para definir el futuro venezolano. Coincido, y en esto coincido con los repúblicos. Tiene que haber una transición para establecer las bases necesarias para realmente conseguir, como un primer término, la libertad, y como un segundo término, la democracia, construir la democracia. Gracias por las bendiciones, Karina. Igual me da alegría tenerte acá con nosotros. Mariela Llerena dice, María Corina, mujer valiente, arrestada para luchar por la libertad de Venezuela. Mayerlin dice, María Corina Machado ha demostrado tener los pantalones que le faltan a muchos en el gobierno de Venezuela, y Dios la bendiga y la proteja, ya que ahora el gobierno quiere ir detrás de ella para ver si logra callar su grito de lucha. Que Dios la proteja, eso tienes toda la razón. Por ahí Maribel Matos, Atenaida Sánchez dice, María Corina es una mujer que merece toda mi confianza, es inteligente, es sincera, firme, clara con la ruta que debemos tomar los venezolanos para salir de Maduro. Ivonne Aristigueta también, Willy Barachi dice, hay militares buenos, pero están desmantelados, no pueden hacer nada. Y si tratan, los encarcelan en el mejor de los casos, Willy, porque hay que recordar también lo que ocurrió con Oscar Pérez y el grupo de militares también disidentes en su oportunidad. Mayerlin dice, los militares ganan más por matar al pueblo de Venezuela que un médico que lucha por salvar al pueblo que está muriendo lentamente de hambre a falta de insumos. Así es, y coincido plenamente con todos los comentarios, pero continuamos con este recorrido hablándoles del resto de nuestro mundo, que es el tema principal. Hablamos de Colombia
Colombia ha dicho, Duque ha dicho, tomo posesión, el 7 de agosto toma posesión Duque. Duque ha dicho, voy a llevar a Maduro a la Corte Penal Internacional. Como primer mandatario de Colombia, voy a exigirle a la Corte que abra un expediente, un proceso judicial en contra de Maduro, en contra del régimen venezolano. Ok, ese primer punto es fundamental. Segundo, dice Duque, además, yo espero que esta petición sea colectiva, que vayamos varios presidentes y entreguemos esta petición, aún para darle más fuerza a aquella que se introdujo hace año y medio por ante la Corte Penal Internacional por parte de senadores chilenos y colombianos, además de la propia que introdujo Luis Almagro en su oportunidad a partir del informe de la comisión habilitada, la Comisión de Derechos Humanos, entre otras, presidida por Cantón. Ahora, Argentina evalúa, de hecho, ya llevar a Venezuela también ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad, y toma justamente como base el informe de la OEA, de este comité de expertos, como les he comentado, junto al secretario de Derechos Humanos, Santiago Cantón. Es decir, ahora vemos cómo los países han ido un paso más allá. Era una gran crítica que teníamos los venezolanos cuando decíamos, ¿por qué si se denuncia en la OEA lo que ocurre? ¿Por qué si hay 19 países que han votado en contra del régimen venezolano? ¿Por qué no hay un presidente que haya salido ya de manera formal a denunciar a Venezuela y al régimen de Maduro por violación a los derechos humanos, por ejecuciones extrajudiciales, que esa palabra no aplica en Venezuela? ¿Y por qué no aplica? Porque es que en Venezuela no hay ejecuciones judiciales. Es decir, hay asesinatos sistematizados por parte del régimen de Maduro, con el pleno conocimiento bajo el paraguas de Maduro, y que vienen ocurriendo. Es más, váyanse a la Operación de Liberación del Pueblo, la OLP, y se darán cuenta de lo que está ocurriendo. Están asesinando al pueblo de manera sistemática. Esto no es accidental, esto es una política de Estado, y ya hay elementos de convicción y pruebas suficientes. Por eso es que es tan importante la denuncia, que a veces uno dice, ¿qué sentido tiene? Sí tiene sentido denunciar. Y gracias a todas esas denuncias que se han llevado a los organismos internacionales, entre ellos la OEA, entre ellos la ONU, entre ellos la Unión Europea, cada uno de estos organismos ha accionado como consecuencia de, y de manera individual o multilateral, pues los países también accionan a partir del conocimiento de este tipo de investigaciones que se lleven adelante. Entonces, fíjense, Argentina toma como base el informe de la OEA, como les he comentado, el comité de expertos, junto al secretario de Derechos Humanos. Por su parte, el Parlamento Europeo también está encima del tema de la Corte Penal. Es decir, todo parece ser, o parece indicar, que ya es inevitable que Maduro y su régimen vayan a juicio, y en el momento en el que salgan del poder, pues van a terminar pagando las peores consecuencias, porque están ante el máximo Tribunal Penal Internacional. El Parlamento Europeo, de hecho, aprobó una misión, para que vean que no estamos solos, que ese es el mensaje del día de hoy. Aprobó una misión para apoyar a los investigadores de la Corte Penal Internacional. Hay una activación internacional que procura darle de una buena vez por todas un parado al régimen. La gente se cansó, el hartazgo llegó a los países de nuestro mundo también. Y no me extrañaría que detrás de Venezuela, hablando de nuestro continente, venga en la cola Nicaragua, porque es que está haciendo lo mismo. Sí, tiene menos tiempo, son 11 años. Pero con lo que acaba de ocurrir y lo que está ocurriendo en este preciso momento en Nicaragua, pues seguramente vendrá también en ese tren, junto a Venezuela, investigación, juicio en contra del régimen de Daniel Ortega también. Fíjense que la frase recurrente, analizando Colombia, analizando Argentina, Venezuela, Canadá, Unión Europea, Perú, Chile también, es, y lo entrecomillo, de una vez. La gente está cansada. Dicen, tenemos que llevar de una vez a la justicia a estos individuos que tanto daño le han hecho a un pueblo tan hermoso como el venezolano. ¿Qué pasa? Hay una diferencia que quiero hablar de ella. Hay una solicitud interpuesta
por el secretario general de las Naciones de los Estados Americanos, Luis Almagro, y por este grupo de senadores chilenos y colombianos. Y esta solicitud por ante la Corte Penal Internacional lo que ha abierto es una investigación preliminar. ¿Por qué? Porque el reglamento de la Corte Penal Internacional lo expresa de ese modo. Es decir, tiene que haber una solicitud, un demandante que sea un Estado para poder activar de manera concreta un juicio. Por eso es que es tan importante esta denuncia de los Estados, porque se abriría el caso de manera formal. Finalmente tendríamos a un régimen sentado ante una Corte Penal Internacional que ha enjuiciado a los peores violadores de derechos humanos de la historia de nuestro mundo. No estamos hablando de cualquier cosa, señores. Vamos a la historia y entender a quiénes han enjuiciado, cuáles han sido sus condenas y lo que podría eventualmente ser declarados culpables. Ya hay bastante evidencia al respecto. Lo que le tocaría a aquellos que sean los responsables en Venezuela. Bueno, recordemos de hecho que con el informe Cantón, que fue determinante en la OEA, hay pruebas razonables en delitos de tortura, de ejecuciones extrajudiciales, como les comentaba, de persecución política, de crisis humanitaria. Y mientras tanto, no solo se queda con lo que ocurre con estos tres actores, Colombia, Argentina, la Unión Europea. La ONU también pues ha alzado su voz. De hecho, la Cancillería venezolana ha repudiado esta declaración firmada de derechos humanos, denunciando ya de manera formal también a Venezuela, una declaración firmada por más de 50 países, 53 países para ser concretos, y la conclusión es la violación sistemática a los derechos humanos en Venezuela. Bueno, pues hablan el chavismo, fíjense cómo tratan de darle la vuelta a todo. Dicen que es un pseudoinforme que no fue hecho por instituciones acreditadas internacionales, y para ustedes contar, dice que fue elaborado por el saliente comisionado, tratando de también dar por descontado que no tiene validez, aun siendo un documento oficial de la ONU. Busca, dice el chavismo, exacerbar el intervencionismo, es decir, pues entonces aplicaremos la doctrina de no intervención de los pueblos y que cada quien se mate como mejor le parezca. Pues no. En Venezuela no se trata un tema de diferencias ideológicas, señores. En Venezuela se trata de la muerte de venezolanos que año tras año dejan o expiran a causa exclusiva del régimen de Maduro. Estamos hablando de la vida o de la muerte, del derecho humano de mayor relevancia. Así que no estamos hablando de ninguna manera de si es que aquellos que apoyan a X o Y ideología. Continúo. Dice que todo esto es un tema de agresión de Estados Unidos y de sus aliados en contra de Venezuela. Fíjense cómo han pretendido burlarse diciendo que no llegan las medicinas ni la comida a Venezuela por las sanciones de Estados Unidos, que no les permiten salir a comprar. ¿Cómo que no les permiten salir a comprar? Si Venezuela no tiene bloqueo. Venezuela, las sanciones que tiene con respecto a Estados Unidos y en concreto negociaciones de la deuda, venta y compra de los bienes que tiene Venezuela acá, sanciones a los funcionarios venezolanos, congelamiento de recursos, además entendiendo que Estados Unidos junto a Canadá son los dos principales acreedores de la deuda externa venezolana. Pero ya va, ¿por qué no le compras al resto del mundo? Porque no tienes recursos, porque no tienes crédito. ¿Por qué? Porque ningún país y ninguna empresa privada cree en ti. Porque te encargaste de destruir la confianza que otros sí se han encargado de construir. Incluso desde la izquierda, por ejemplo, Evo Morales. Entonces, pues procuran desviar también la atención, dando a entender que es culpa o responsabilidad de Estados Unidos, copiando el esquema cubano. No es que el bloqueo, no es que las sanciones. No, señores, es que el régimen de Maduro ha entendido que no hay ninguna importancia de mantener al pueblo con vida, sano y libre, porque de esa manera ese pueblo va a querer deshacerse del régimen. Por eso es que el control va dado por mucho dinero a la fuerza militar, que es la única que está realmente armada, y mantener arrodillado al pueblo. Esa es la estrategia que han aplicado. Bueno, ¿quiénes firmaron este documento?
En la ONU, Argentina, Honduras, Brasil, México, Canadá, Panamá, Colombia, Paraguay, Chile, Perú, Guatemala, Guyana, los 28 países de la Unión Europea, 8 europeos no comunitarios y 5 asiáticos, oceánicos. Hay que verle la cara a 53 países que están firmando este tipo de documentos que denuncian de manera concreta al régimen de Maduro. Bueno, ahora sí nos toca cerrar, se nos ha ido el tiempo y estamos solapados. Aquellos que están en vivo conmigo y que tienen la señal de CNN, les invito a sintonizar de inmediato al programa Fuentes Confiables. Agradezco al equipo de CNN por haberme invitado a participar como panelista. Cierro con esto. Ecuador-Venezuela. Lenín Moreno confirma la virtual disolución de la UNASUR. Ha revelado que ya desde hace algún tiempo la UNASUR no funciona. No hay sesiones concretas, no hay ningún tipo de acción. Un edificio que ha catalogado como elefante blanco, un edificio abandonado, lo ha pedido de vuelta. Esto es un edificio que donó para la UNASUR Rafael Correa, costó poco más de $50 millones. Bueno, le está pidiendo de vuelta a Lenín Moreno, ya no tiene sentido. La infraestructura además hermosa. Una UNASUR que lo que hizo fue destruir o colaborar en la destrucción de cualquier posibilidad democrática en Venezuela. Recordemos que el presidente de UNASUR, Ernesto Samper, fue quien se encargó de introducir la figura de Zapatero en Venezuela como mediador, y ya tenemos la respuesta de lo que ha ocurrido. Bueno, ya ustedes recordarán, el pasado 19 de abril del presente año, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Paraguay anunciaron, de hecho, su cese o su intención de paralizar su participación en la UNASUR. Bueno, ya nos hemos comido muchísimo tiempo acá en Américas Noticias. Gracias a todos por haberme acompañado el día de hoy. Les pido, acompáñenme mañana. Todos los días salimos en vivo a las 6 de la tarde, hora del este, en los Estados Unidos. No se pierdan, como les dije, el programa de hoy ya está al aire a través de CNN, y los espero, Dios mediante, mañana como todos los días. Que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta una próxima oportunidad.